Bueno, muchas gracias por las bienvenidas, un placer estar acá, me encanta venir, gracias a la Fundación del Banco Santa Cruz, al Consejo Provincial y a la UTN por recibirnos, y vamos a hablar de ciencia, efectivamente, y sí, yo soy biólogo y trabajo en neurociencias, trabajo con el cerebro, ¿no? Y tenemos una particularidad los que hacemos neurociencias, podemos leer la mente. Y cuando vos decís que vas a hablar de ciencias frente a un auditorio, es inevitable que en la cabeza de la gente se forman siempre dos palabras, que son ¿qué embole? No falla. ¿Qué ciencia? ¿Qué ciencia? Pero no vamos a hablar de la ciencia que uno se espera, ¿no? La ciencia que vos te esperás. Yo ni siquiera les voy a hablar de mis experimentos. Si quieren, sí, porque me encantan, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de otra versión de ciencia, que es esta idea de la ciencia en la vida cotidiana, ¿sí? Hay un problema. Hablar de ciencia es un oxímoron, no tiene sentido. La ciencia no se habla, se hace. ¿Sí? Entonces, ¿de qué les puedo hablar? Bueno, hagamos, por ejemplo, algún que otro experimento, porque dominaremos el mundo, ¿sí? Primer experimento. Necesito que agarren un lápiz, una lapicera. Si no tienen, que agarren un dedo. Y si no tienen dedo, el dedo del al lado. Es lo mismo, ¿sí? Ya está. ¿Tienen todos un dedo, lapicera a mano? Primer experimento, les pido que hagan esto. Con el dedo, la lapicera, vos, claro, lo habías agarrado el de al lado, va a ser difícil, pero si querés, no, dale, ¿no? Ahí están hermosos. Y ahora, mientras están así de ridículos, me niego a continuar. Bien, ahora sí. Mientras están así de ridículos, les hago una pregunta. ¿No se sienten mejor? Mientan, me digan sí, si no se acabó la charla, ¿no? Posta, control. Está bueno, ¿eh? En lugar de hacer esto, podrían forzar una sonrisa, ¿no? Es lo mismo. Forzarse una sonrisa de oreja a oreja. Y posta, cuando fuerzan una sonrisa así, ¿no hay algo que le dice al cerebro, ¿la están pasando bien? Insisto, concéntrense. Control, experimento. La vida me sonríe. Hay algo que le está diciendo al cerebro, che, la está pasando bien. Y en una charla de ciencia, encima. Segundo experimento, mismo lápiz y mismo dedo, pero se lo ponen entre los labios y la nariz y apretan fuerte. Ahí, fuerte. Y ahora permítanme vaticinar que la están pasando como el orto. ¿Verdad? ¿No es muy loco esto? Es muy extraño. O sea, por ponerte un lápiz acá o así. A ver, yo podría incluso complicar el experimento. ¿Se acuerdan? El experimento de forzar la sonrisa le dice al cerebro que estás pasando bien. Compliquémoslo. Vamos a hacer ahora, en lugar de sonrisa entera, semisonrisa izquierda o semisonrisa derecha. O sea, 7 de espada o 7 de oro, ¿no? Si alguno tiene botox o cirugía, le va a costar para un lado, pero público joven, no creo que haya problema. Tengo dos preguntas. ¿Alguna de las dos semisonrisas se siente tan bien como la sonrisa entera? No lo piensen, háganlo. Esta se siente bien, créanme, ¿sí? Si no, háganlo. ¿Alguna de estas dos es tan buena como esta? No, esa es fácil. Pregunta difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas es mejor que la otra? No lo piensen, háganlo. Esta contra esta. ¿Alguno mejor semisonrisa izquierda, semisonrisa derecha? Escucho ofertas. ¿Alguno con la izquierda, alguno con la derecha? Está bien, no importa. Es medio absurdo, ¿no? Es medio raro. ¿Cómo que media sonrisa se siente mejor que la otra? Esto tiene que ver con un mito del cerebro que todos y todas escucharon alguna vez. ¿Vieron esto de se dice de que tenemos dos cerebros? ¿Un cerebro izquierdo y uno derecho? Seguro lo escucharon. Y son distintos, ¿no? El cerebro izquierdo es el racional y el derecho es el emocional. Está por todos lados, hay libros de eso, hay películas de eso. Bueno, no es un mito, es una exageración. Este experimento demuestra que algo de cierto hay en eso. ¿Por qué? Resulta que cada cacho del cerebro, este y este, controlan el semicuerpo contrario. O sea, este hemisferio cerebral controla esta semisonrisa. Este hemisferio cerebral, esta. Si las dos se sienten distinto, e insisto, háganlo para creerlo, esta contra esta, quiere decir que los dos semicerebros algo de distinto tienen. Eso es relativamente trivial. Lo que no es trivial es el primer experimento de todos. Que esto te haga sentir bien es muy loco. Es muy extraño realmente. ¿Por qué? Porque uno piensa que se emociona y luego actúa, ¿no? Vos primero estás contento, después sonreís. Primero tenés miedo, después salís corriendo. Primero estás triste, después llorás.
Eso sería lo lógico, lo intuitivo. Este experimento que ustedes acaban de hacer dice exactamente lo contrario. Fíjate, acaban de demostrar que primero viene la acción, primero viene el cuerpo, ¿sí? Y después viene la emoción. Forzás una sonrisa y el cerebro interpreta que la estás pasando bien. Salís corriendo y el cerebro interpreta que tenés miedo. Es al revés de cómo estamos pensando. Es absolutamente antiintuitivo y a veces la ciencia es así. A veces la ciencia no va junto con la intuición, es bastante diferente. Todo esto, ¿para qué? Para entender de qué ciencia les estoy hablando. Yo les estoy hablando de la ciencia que tiene que ver con esto que está ahí. Y ahora todos tienen que estar diciendo, sí, claro, obvio, ¿no? ¿Qué preguntas, verdad? Esto es el oráculo de Delfos, o sea, conócete a ti mismo. ¿Por qué cuernos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos va bien, nos va mal? ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? Eso es la ciencia, entendernos a nosotros mismos, entender la naturaleza, entender las relaciones entre la gente. Y no es lo que solemos pensar, ¿no? Sobre la ciencia, pensamos otras cosas, como que la ciencia es entenderme a mí, o entender lo que le pasa a la gente que tengo cerca, o a mi perro, o a un bosque. Esa es la ciencia de la cual yo les quiero hablar y operativamente podríamos definirlo como la ciencia que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Fíjense, es muy distinto, ¿no?, de lo que uno piensa como ciencia. Vos pensás en ciencia y pensás en laboratorios, en empresas, en tecnología, en universidades como esta. Sin embargo, yo les aseguro que la ciencia te pasa aun cuando no te das cuenta. Esta frase, ¿sí?, la ciencia es eso que nos pasa, etcétera, etcétera, no es mía, es un afano a un gran científico. Gran científico es este señor, ¿sí?, John Lennon, para los más jóvenes, un tipo muy importante, ¿sí? En su último disco, Lennon escribió esto, en una canción que le hace al hijo, a John, le dice, la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Obvio, ¿no? La vida te pasa, y vos no te das cuenta de la vida te pasa, ¿sí? La ciencia también. Lo que yo los quiero tratar de convencer es justamente de eso, de que la ciencia pasa aun cuando no te das cuenta. La propuesta de este rato que vamos a charlar es no la dejemos pasar. Paremos un poco a ver qué está sucediendo, prestemos atención a ver cómo podemos entender eso que nos pasa. Y ustedes pensarán, pero qué exagerado la ciencia, que obvio que nos pasa. No es tan así. Hay un cierto divorcio entre ciencia y el resto del mundo, y eso también se demuestra con experimentos. Hay un experimento que se viene haciendo hace más de 50 años en todo el mundo en jardines de infantes. Les piden a los chicos y a las chicas que dibujen a alguien que haga ciencia. En inglés se llama The Draw a Scientist Test, ¿sí? Y ahora vamos a hacerlo nosotros. Los y las invito entonces no a dibujar, pero al menos sí a imaginar a alguien que haga ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Está? Ahora déjenme adivinar. La mayoría de ustedes está pensando en un hombre, la mayoría está pensando que tiene guardapolvo, que tiene anteojos, somos todos miopes, obviamente, ¿sí?, que tiene moscas en la cabeza porque somos muy roñosos, nunca nos bañamos, y que abre la boca y dice cosas raras. O sea, están pensando en gente rara, ¿no? En el, dominaremos el mundo, gente muy rara, realmente, ¿sí?, que abre la boca y no entendemos qué dice. Este es el imaginario que tiene la gente sobre las personas que hacen ciencia. En Jardín de Infantes también, está cambiando, de a poquito aparecen mujeres. Muy de a poquito, tenemos que trabajar bastante al respecto. También está cambiando en el arquetipo de Hollywood, ¿viste? Ya no es solamente el científico malvado que, ya no se burlarán de mí en la academia. De a poco aparecen otros científicos, incluso en algunas pelis o algunas series, ¿vieron? Al final el científico se queda con la chica. Mentira. Sí, esa es la parte que no es verdad, esa parte nunca ocurre. Pero por suerte está cambiando un poquitito. Sin embargo, hay efectivamente como dos bandos, ¿no? De un lado la ciencia, del otro lado el resto del mundo. Federico García Lorca, en su obra Bodas de Sangre, decía dos bandos, aquí hay dos bandos. Y hay algo de eso, ¿no? No, ciencia yo, no, a mí no, cálculos, no, si yo me llevé matemática. Como si eso importara algo para que te interese la ciencia o no. Tan fuerte es esta grieta ciencia-resto del mundo que está muy presente en la cultura popular. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Sacó uno nuevo. Hace 6 discos, Fito Páez sacó un disco que se llamaba Confía. Bastante malo, pero eso no importa, ¿sí? No viene al caso. Y en ese disco hay un ejemplo de este divorcio ciencia-resto del mundo, que es este. Pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar.
traducción de eso. Parecés una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas, que viene a hinchar, que viene a molestarte con explicaciones que a vos no te interesan. Vos lo que querés es tirarte en el pasto a mirar las estrellas y viene el plomo de un astrónomo a hablarte de las supernovas y las elipses y qué sé yo. No, es como si explicar algo científicamente le quitara belleza al mundo, le quitara magia al mundo. Es exactamente lo contrario, lo que pasa es que no lo sabemos contar. No sabemos compartir esta belleza, esta magia con el mundo. Y si hay esta diferencia ciencia del resto del mundo, lo que será con la tecnología, ¿no? Y acá de nuevo una cita literaria, un gran escritor, Arthur Clarke, el de 2001, entre otras cosas, fíjense lo que dice de la tecnología. La tecnología avanzada es magia. Claro que sí. No tenemos idea de cómo funcionan las cosas. A ver, ¿por qué yo aprieto un botón acá y esto va para atrás o va para adelante? Que hay un montón de coreanitos ahí escondidos que dicen, pasa a la siguiente. No tengo idea de por qué funcionan ciertas cosas. Y eso no está bien. No tenemos por qué naturalizar que no tengamos idea. Por supuesto, los detalles no los vamos a entender, pero alguna idea hacia dónde está yendo el mundo, la verdad que debiéramos tener. ¿Hay responsables de esta diferencia ciencia del resto del mundo? Sí. ¿Saben quiénes? Nosotros, los científicos, las científicas. Porque no contamos lo que hacemos, no hacemos estas cosas, ¿no? Entonces una buena pregunta sería, ¿y qué podemos hacer? Los científicos y las científicas para acercar esta ciencia. Un montón de cosas podemos hacer. Miren, podemos, por ejemplo, contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Nosotros contamos lo que hacemos, obvio, publicamos papers, libros, congresos, qué sé yo, pero pocas veces lo contamos al resto de la comunidad, y eso es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Otras cosas que podemos hacer es participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo, ¿sí? Que no se quieren, ¿sí? Porque hablan lenguajes distintos, y eso está cambiando. Tenemos periodistas científicos, científicos y científicas que quieren contar lo que hacen, tenemos que participar mucho en eso, tenemos que ir a la comunidad, ir a la escuela, ¿sí? Ir al club de barrio, ¿sí? Tenemos que participar mucho más de actividades comunitarias y, por supuesto, sí, nos invitan de la Fundación del Banco de Santa Cruz y el Consejo Provincial de Educación, tenemos que venir a contar un poco sobre ciencia. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Compartir ideas. Hay una forma de mirar el mundo, que es una forma muy científica, y tenemos que compartirla, pues está buenísima. Realmente es una forma muy poderosa de entender el mundo, la manera científica de mirarlo. Y si hablamos de ideas, ¿de qué estamos hablando? De lo que tenemos acá adentro. Las ideas se generan acá adentro. ¿Y qué tenemos acá adentro? ¿Saben qué tenemos? Números. Números astronómicos, números así inconmensurables, números que dan tortícolis. 100.000 millones de neuronas. Es una bestialidad, ¿no? Es imposible de pensar. Es lo más complejo que hay en el mundo, en el universo, lo que tenemos acá dentro. No solo eso. Resulta que cada una de esas 100.000 millones de neuronas charla, dialoga en promedio con otras 1.000, o sea, 3 ceros más de comunicación. Es una bestialidad, ni sé cómo se llama ese número. 100.000 más 3 ceros. No solo eso. Las charlas entre las neuronas cambian todo el tiempo. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas están cambiando y las de ustedes también. Es tan complejo que hay gente que dice nunca lo vamos a entender. Lo complejo que tenemos acá, esta generación de ideas. Lo que a mí me mata, lo que a mí realmente me asombra, me da mucha curiosidad, es cómo todos estos números están metidos en esta porquería. Esto somos nosotros. Una cosa fea, ¿sí? Una cosa arrugada. ¿Sí? ¿Vieron que no hay más seso en el supermercado? ¿Sí? ¿Qué hacen? Las abuelas no hacen más canelones. ¿Qué pasó? Si le perdimos el respeto un poco a esta cosa fea, arrugada, chiquita, liviana. ¿Cuánto pesa el cerebro adulto, el cerebro humano adulto? ¿Qué les parece? Escucho ofertas. ¿Cuánto les parece que pesa el cerebro humano? Vale cualquier verdura, lo que quieran decir. 4 kilos, 1 kilo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto? 22 gramos es el alma, por favor. 500 gramos. 1 kilo, Está bastante bien lo están diciendo. Si todos opinaran el promedio, seguramente daría algo parecido a lo que pesa 1 kilo 300, 1 kilo 350. El cerebro humano adulto en promedio. ¿Ustedes sienten 1 kilo y pico sobre el cuello?
¿Andan caminando así? Buenas. No, que hoy está muy pesado, ¿viste? No. ¿Cómo puede ser que lleves una pesa de 1,5 kilos sobre el cuello y no te des cuenta? ¿Se entiende la paradoja? Es loco, ¿no? ¿Alguna hipótesis? ¿Alguna idea de por qué llevas una pesa de 1,5 kilos y no te das cuenta? ¿Y no te pesa? ¿Por qué puede ser? ¿Qué les parece? Cualquier hipótesis es válida, ¿eh? No se priven. A ver, porque está, ¿cuál fue la palabra que hizo usted? Equilibrado. Podría ser si estuviera apoyado. Lo que pasa es que el cerebro no está apoyado, no está sobre los músculos, esto se llama músculos maceteros. Así que, más o menos, ¿no? Pues yo te pongo una pesa de 1 kilo y la vas a sentir todo el día y mañana y pasado. ¿Sí? Sin embargo, tenés una pesa de 1 kilo y no. La estructura del cráneo es más para protección que para llevarlo. Por suerte tenemos un cráneo duro que te protege al cerebro, pero no tiene tanto que ver con el peso. No tiene tanto que ver con... la gravedad en todo caso haría lo contrario, ¿no? Haría que se fuera para abajo y te pesara mucho. Pero ¿en qué está ese cerebro? No está apoyado. ¿Está en aire como un globo? ¿Flotando en qué? En agua. Agua con sal. Se llama líquido cefalorraquídeo, pero es agua con sal. Y acá los y las quiero ver. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? Chan, chan. No flota. ¿Qué estudió para hoy? No. Cuando tirás una bala de cañón en una bañadera, se hunde. No. ¿Qué pasa? Chan, chan. ¿Se arruga? No. Es agua con sal. A ver, todos tendrían que estar diciendo eureka. ¿Eureka? ¿Alguno le suena eureka? Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, eureka, principio de Arquímedes. Algo lo empuja para arriba a ese cerebro. Tal vez por eso, tal vez, no sabemos por qué, nos parece que pesa menos. No sabemos por qué. Y me voy a meter en problemas. Ese 1,300 kg, 1,350 ¿es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer? ¡Chan! ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo? ¿Qué pregunta estúpida? ¿El del hombre pesa más? ¿El de la mujer pesa más? ¿Qué les parece? Acá opinan que pesan lo mismo. Es una pregunta posta, es una pregunta que se hizo hace más de 100 años. Un señor llamado Paul Broca pesó un montón de cerebros de mujeres y de hombres. Y llegó a la conclusión de que el cerebro de la mujer es unos 200 gramos, un poco de suspenso, ¿no? Más liviano que el del hombre. Podría ser, es una buena hipótesis, pero ¿cuál fue la respuesta del momento? ¡Obvio! Ese obvio es irónico, por supuesto, pero es histórico. Fue lo que dijeron los pibes cuando pesaron esto. ¿Por qué? 200 gramos es mucho, ¿sí? No sé si estamos de acuerdo. 200 gramos en 1,300 es un montón, ¿sí? 15, 18%, no sé cuánto. Estaban chochos los tipos, porque esa diferencia de peso justifica cualquier gansada. Justifica, claro, el hombre es más inteligente, superior y que yo tiene un cerebro mucho más grande. Hasta que vino alguien y dijo, para un cachito, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer en promedio con respecto al promedio del peso de un hombre? Menos. Las mujeres son más livianas que los hombres en promedio, ¿sí? Y lo que nos importa acá no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar nunca más del tema. Así que bueno, se imaginan, el cerebro el tamaño no importa, importa lo que hagamos con el cerebro y hay muy pocas diferencias anatómicas entre cerebros de hombres y mujeres. Todo eso con respecto a que las ideas vienen de acá, pero hay buenas ideas, hay una ciencia de las ideas. ¿Se pueden pensar científicamente las ideas? Bueno, obviamente, si es ciencia, podríamos decir que es un plomo, sí, pues todo lo que sea ciencia debe ser un plomo por definición, pero es más. Hay ciencia de buenas ideas, hay formas de predecir que vas a tener buenas ideas, gente que sea más creativa que otras o lo que fuera. Es más, hay una ciencia de una palabrita que se usa muchísimo y cada vez se usa más, que es esta palabra de innovar. ¿Viste? Hay que hablar de innovación, si no te quedas afuera. ¿Sí? Así como hay que hablar de neuro, ¿sí? No sabes, neurofútbol, neurohelado, neurocafé, lo que fuera. Bueno, también hay que hablar de innovar. Y no sabemos bien qué quiere decir esto. Una posibilidad es pensar en innovar como mirar con otros ojos, mirar el mundo con otros ojos. La propuesta es, ¿qué pasa si lo miramos con ojos científicos, con ojos de entender de qué se trata?
Y hay otra definición de innovar, que a mí me gusta mucho, que es la de acercar mundos que están dispersos. Tenés un mundo acá, otro acá, los metés en el mismo lugar y tal vez es alguna cosa distinta, algo nuevo, algo innovador. Ejemplo, a ver si me siguen. ¿Hace cuánto inventamos esto? ¿Hace cuánto la humanidad inventó la rueda? ¿Qué les parece? Más o menos. Está bien, están pensándolo bien, porque la respuesta técnicamente correcta es hace muchísimo tiempo, efectivamente. Hay evidencias de ruedas de hace 8 o 9.000 años. Ponele 10.000, redondeemos en 10.000. Hace 10.000 años inventamos las ruedas, ¿ok? ¿Hace cuánto la humanidad inventó esto? Algo que hoy llamaríamos una valija o un baúl. ¿Qué les parece? ¿Hace cuánto tiempo tendremos valijas? La valija es un invento medieval, es un invento de la Edad Media. Para redondear, ponele del año 1000, solo para redondear, no sé exactamente qué año es, ¿ok? O sea, hace 10.000 años inventamos las ruedas y hace más o menos 1000 años inventamos las valijas. Y esto, la valija con rueditas, ¿cuándo la inventamos? ¿De cuándo será la primer patente de una valija con rueditas? ¿Qué les parece? ¿Hace cuánto nos acompañan las valijas con rueditas? Y eso sería hace mucho tiempo. Efectivamente, la primera patente de una valija con rueditas es 1970, o sea, hace 50 años. Un momentito. Hace 10.000 años tenemos ruedas. De esos 10.000 años convivieron las ruedas por acá y las valijas por acá durante 1000 años y a ningún gil se le ocurrió juntarlas. Eso es innovación, meter en el mismo lugar cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Más ejemplos de esta forma particular de pensar la innovación cotidiana. Resulta que vas al cine, ¿no? Y vas con tu hijito, con tu sobrinita, qué sé yo, que se pide una gaseosa así de grande. ¿Qué va a pasar en la mitad de la película? Tiene que ir a hacer pis. Sonamos. Y te perdés lo mejor de la película, porque tenés que acompañarlo a hacer pis, te perdés. ¿Sabés qué te perdés? El momento en el cual Kung Fu Panda descubre que el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada. Se las spoileé completamente la película, los cagué. Entonces, nada, vas al cine, ¿te perdés el mejor momento de la película? No, no te lo perdés, porque vas a un cine innovador, en cuyos baños continúa la película. Metiste dos cosas en el mismo lugar. Y ahora te vas del cine, agarrás a tu sobrinito, qué sé yo, te pones la mochila, se larga a llover y te empapás. ¿Te empapás? No. ¿Por qué? Porque tenés la mochicapucha, mochila con capucha incorporada. Esto está patentado, esto es de verdad, ¿sí? O bien, a mí me gustan mucho, ¿vieron las papas fritas esas que vienen en el cilindro? Pringles y varias otras, que últimamente están muy caras, debo decir, ¿sí? ¿No odian cuando se están por acabar? Que tenés que meter la mano hasta el fondo, te enchastrás, se rompe todo, una porquería. ¿Por qué no conoces una gran innovación que es el cilindro de papas fritas con piso levantable? Entonces se van acabando, levantás y quedás como un lord. Bueno, no va a ganar el premio Nobel seguramente esto, pero es una innovación. O vas a hacerte el desayuno, ¿no? Entonces vas, te querés hacer la tostada, cortás el pan, metés en la tostadora, sale todo mal, estás medio dormido. ¿Por qué? Porque no conoces el cuchillo tostador, que vas tostando el pan a medida que lo va cortando. Son buenos ejemplos de innovación sumatoria, que metés en el mismo lugar cosas que a nadie se le había ocurrido meter en el mismo lugar. Y eso lo hacemos todos y todos los días, ¿sí? Yo estoy diciendo esto como si fuera sencillo, ¿no? Como si... Es muy obvio, claro, la ciencia está al alcance de todos, es cotidiano, pero no es así. Para la mayor parte de la población, la ciencia está en otro lado. Es difícil de compartir, de comunicar, de contagiar. Y permítanme arriesgar algunas hipótesis de por qué es tan difícil enseñar, comunicar, contagiar la ciencia. Primera hipótesis. La ciencia es difícil de compartir, comunicar, enseñar porque cambia todo el tiempo. Y cambia muy rápido la ciencia, a diferencia de otros aspectos culturales que cambian más lentamente, tal vez, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico, no importa mucho de qué se trata, es cuántos trabajos científicos mencionan una palabrita difícil que es apoptosis. Apoptosis es cuando una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y se mata, ¿sí? Por ejemplo, un feto en desarrollo, en la panza de la mamá, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene piel en el medio de los dedos. En algún momento el feto tendrá que mirar la mano y decir, ¿yo qué era? ¿Era un pato o un bebé? Ah, un bebé, esas células están de más, tienen que suicidarse. Fíjense lo que pasa con cómo avanzó este proceso.
Si yo les cuento cómo funciona una célula en 1990, les cuento una historia. Si les cuento en 1995, 1998, 2000, les cuento otra historia, totalmente distinta. Pará, ¿pero cambió completamente? Sí, cambió completamente. Y eso hace difícil compartir la ciencia. Nos pasó en la pandemia. Cuando venía una viróloga, un inmunólogo a la tele y te decía el virus funciona así, asá, lo que fuera, y 2 meses más tarde, un mes más tarde, venía y te decía, ¿sabes qué? Aprendimos algo, no es como te dije. Ahora sabemos otra cosa. ¿Se acuerdan que había de lavar todo con lavandina, qué sé yo? Y después, no, la verdad que el virus se transporta mucho más por el aire, entonces no va por ese lado. No le crees. Pará, pero me dijiste algo y ahora me lo cambiás completamente, porque la ciencia cambia muy rápido. Y eso hace difícil compartir y contagiar la ciencia. ¿Por qué es difícil? La ciencia es difícil de compartir porque es para genios, porque es para gente que entiende de qué se trata. Ejemplo, hay una rama de la biología que se llama biología de sistemas, que es estudiar muchas cosas todas juntas. 100.000 millones de neuronas, no estudio 15. 20.000 genes, no estudio 3 genes. ¿Sí? Les muestro una definición en inglés, pero se las traduzco, de la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistema de los sistemas biológicos. Me repite la pregunta. Es una porquería eso, no dice nada. ¿Sí? Parece haber sido dicho por grandes científicos, nuevamente por ejemplo ¿sí? Sin embargo, esta es una definición del MIT, la meca de la ciencia, y es una porquería. Es una definición difícil porque sí, porque nos gusta hablar en difícil, nos gusta decir algo y que nadie entienda una goma, somos unos capos. Y está mal eso. Una cosa es que la ciencia tenga un lenguaje técnico, elegante, lo que fuera, pero tiene que ser comprensible. ¿Sí? Tiene que ser algo que se entienda la pregunta de un científico o de una científica. ¿Sí? Otro concepto que hace difícil compartir la ciencia es el concepto de falsabilidad, que lo inventó ese señor que está ahí, ¿sí? Karl Popper. Imagínense que ahora salimos acá de la UTN y vemos un cisne blanco. Y vemos otro cisne blanco y un tercer cisne blanco. Está lleno de cisnes blancos el campus de la UTN. ¿Sí? Nuestro cerebro está hecho como para decir todos los cisnes son blancos. Nuestro cerebro es inductivista, se dice técnicamente. Así funcionamos. Vemos muchas cosas que son parecidas, la siguiente también va a ser parecida. La ciencia no. Las ciencias naturales siempre tienen que estar buscando un cisne negro. Siempre tienen que estar en contra de lo que están viendo. Eso es falsabilidad. Refutar lo que vos pensás, lo que estás viendo, eso es muy difícil de compartir. Eso es muy difícil de entender si vos no haces ciencia. Y eso hace complicado contagiar esta idea de mirar el mundo científicamente. Otro de las razones por las cuales es difícil compartir la ciencia es lo que nos llega de la ciencia. Y en general nos llegan noticias de la ciencia. ¿Vieron que siempre aparecen en los diarios, a veces en la tele, noticias que siempre empiezan diciendo un grupo de científicos? Es así, ¿no? Un grupo de científicos de la Universidad de, y algo con CH, ¿no? Massachusetts, Chicago, ¿sí? Santa Cruz, sería algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay noticias? ¿Realmente todos los días descubren algo? Minga, nunca se descubre nada en ciencia. Hay historias de la ciencia, son muy largas. Ejemplo, y este ejemplo claramente es una prueba de edad, porque la mayoría no va a casar cuando les diga que está sacado de Sábados de Superacción. ¿Chan? Dos entendieron de qué estoy hablando, no saben lo que se perdieron. Canal 11, sábado a la tarde, una película peor que la otra, una atrás de la otra y te quedabas así comiendo pochoclo. Eso era vida. ¿Sí? Una de las películas de Sábado de Superacción se llamaba El regreso del monstruo de 2 cabezas, un peliculón, ¿sí? En la cual había un científico loco, malo, que querría dominar el mundo, por supuesto, y se estaba por morir. Y dice, los voy a cagar, no me voy a morir nada. Voy a hacer que antes de morir me trasplanten mi cabeza a otro cuerpo y voy a seguir haciendo maldades, como todo científico que se precie, ¿no? Y el tipo encuentra otro cuerpo, que resulta que es el de un condenado a muerte, que dona su cuerpo a la ciencia. Y se hace el experimento y parece ser bastante exitoso, pero hay 2 problemas. Primer problema, el condenado a muerte es negro y el científico era recontra racista. Segundo problema, no le sacan la cabeza al preso, sino que se la dejan y ponen la cabeza del científico acá, en el hombro. Entonces el tipo se despierta, está muy chiquito ahí, pero ahí está en la mesa de operaciones, se despierta en un momento, muchas gracias, y dice, lo logré, sobreviví, y mira para el costado y dice, maldito negro. Es muy edificante, es muy maravillosa la película, ¿no? Imagínense que esto ocurriera de verdad, que hubiera un trasplante de cabezas.
¿No pasaría que al día siguiente tendríamos una noticia en el diario? Científicos de la Universidad de Chaco, ¿sí?, logran el monstruo de 2 cabezas, logran el trasplante de cerebros. Y eso no es una noticia, es una historia muy larga que seguramente hay generaciones atrás de eso. ¿Cómo que se pueden juntar nervios? Que se pueden juntar vasos sanguíneos. Y si vos trasplantás el cerebro, ¿es un trasplante de cerebro o a ese cerebro le trasplantaste un cuerpo nuevo? Es un montón de preguntas que quedan afuera de lo que nos llega en las noticias de la ciencia. Entonces eso, insisto, hace muy difícil compartir, contagiar, comunicar la ciencia. Y el último motivo, que es el que más nos ocupa hoy, es el que la ciencia parece no tener nada que ver con lo que nos pasa, con la vida cotidiana, lo que te pasa todos los días. Si bien los ejemplos que yo di hasta ahora son de todos los días, todo lo que hacemos está permeado por la ciencia. Eso tiene que ver con muchas historias de la ciencia. Por ejemplo, la historia tiene que ver con este nene, ¿sí? Y la tarea de ustedes es que me digan quién es ese nene. Chan. Van a ver que es fácil, ¿sí? Esto debe ser 1880 más o menos, 80 y algo. Les puedo dar pistas. Agréguenle bigotes, hagan que saque la lengua, pelo largo. Albertito, miren la cara de Albertito que tiene ahora que se los dije. Es Albertito joven. Se cuenta que de joven Albertito era medio gil. Y resulta que sus primeras palabras las dijo a los 3 años de edad. Sentado a la mesa con sus padres, dijo muy seriamente: la sopa está demasiado caliente. Bueno, los padres se pusieron contentos. Bueno, no es un idiota, puede hablar, uf. Pero después le dijeron: che, Nabo, ¿por qué si podés hablar hasta ahora no dijiste nada? Y la respuesta de Albertito, no se sabe cuán cierto es esto, pero está en su biografía, fue: antes todo había estado en orden. Medio rara como respuesta. Pero así funcionamos. Funcionamos buscando patrones. La sopa está bien, la sopa está bien, la sopa está bien, la sopa está caliente. Y ahí ponemos la lupa, ponemos el microscopio, hablamos y lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos mirando el mundo científicamente, aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Y veamos algunos ejemplos de esta ciencia en la vida cotidiana. Pero un ejemplo es bastante arriesgado, porque es este. Y yo podría hacer... Adelante, no se priven de hacerlo. ¿Qué va a pasar con todos y todas en los próximos minutos? Y nadie se va a ofender, no se preocupen. Van a bostezar. ¿No? Van a bostezar. ¿Por qué? No hay una pregunta científica ahí. Es más, no hay 2 preguntas científicas ahí. Primero, ¿qué es el bostezo? Y segundo, ¿por qué es contagioso? Es más, yo podría escribir la palabra bostezo acá, ¿sí? O traer un perro que bostezara y ustedes se van a contagiar. El perro no necesariamente, pero ustedes sí. ¿Cómo? ¿No hay algo muy científico ahí? Ay, me encanta, ya está empezando a funcionar. ¿Sí? ¿Hay algo muy científico ahí? ¿Qué es el bostezo? ¿Cuándo bosteza la gente? ¿Qué les parece? ¿Cuándo bostezan ustedes? ¿Cuando estás cansado? ¿Cuándo más? ¿Cuando tenés sueño? ¿Cuándo más? ¿Cuando estás aburrido? ¿Cuándo más? ¿Cuando te bosteza? Todas respuestas correctas pero incompletas. La gente bosteza todo el tiempo. Por ahí no es un bostezo como corresponde. Es un hasta ahí. Pero todo el tiempo bostezás, ¿sí? Así que no es solamente por estar cansado o aburrido o con sueño, ¿sí? Y obviamente la gran pregunta es ¿por qué es contagioso? Ustedes saben que hay una asociación internacional para el estudio del bostezo. Tomá. Tiene congresos, el último fue en París antes de la pandemia, fue un plomo, obvio. Doctor, es un plomo, claramente. Pero los tipos llegan a la conclusión de las 2 preguntas, de qué es el bostezo y de por qué es contagioso. Y la conclusión es muy certera, pero sorprendentemente simple. ¿Qué es el bostezo y por qué es contagioso para la Asociación Internacional de Estudios del Bostezo? 2 palabras. Ni idea. Momentito, para. Se reúnen los cráneos de la bostezología y en congresos y hacen experimentos y no tienen idea de algo tan cotidiano. No tienen idea. Y eso, ¿saben qué? Es maravilloso, porque nos convierte a todos en bostezólogos y bostezólogas. Todos podemos hacer ciencia del bostezo. De hecho, ustedes la están haciendo en este momento. Puedes investigar qué pasa, no sé, a la mañana, a la noche, en mujeres, en hombres, en chicos, en distintos ámbitos, a ver cuándo te contagias más, cuándo menos. Y eso es hacer ciencia de cosas que te pasan a vos mientras estás ocupado haciendo otras cosas, por ejemplo, bostezando. ¿Sí?
También podríamos recorrer nuestra casa científicamente, con esta idea de la ciencia cotidiana. Por ejemplo, recorrer nuestra casa empezando por la cocina. Y la cocina claramente es un laboratorio. La cocina pasa ciencia todo el tiempo. A ver, te haces una taza de té, ¿no? Y le echás un chorrito de jugo de limón al té. ¿Qué le pasa al té? ¿Qué le pasa al té si le echás jugo de limón? Se aclara mucho. No es lo mismo echarle un chorrito de agua, ¿eh? Le echás jugo de limón y se aclara un montón. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una reacción química. Ahí hay algo en el té que reconoce el ácido del limón y se pone más clarito. Podrías ir al botiquín y buscar bicarbonato de sodio, le pones bicarbonato de sodio, se va a poner mucho más oscuro, pues es lo contrario del limón. Va a estar horrible, no se lo tomen. Pero eso que ustedes por ahí vieron en un pizarrón, como fórmulas ácido-base y todas esas cosas de pH, lo estás viendo frente a tus ojos en una taza de té. O sea, está ocurriendo la ciencia cuando estás ocupado haciendo otros planes. O te haces una tostada o un bife. A ver, ¿qué le pasa a una tostada? Agarrás el pan y lo mandás a la tostadora. ¿Qué le pasa al pan? Varias cosas le pasan. Se calienta, obviamente, pues le estás midiendo calor. Alguien decía por ahí, se pone crocante, ¿sí? Ahora vamos a eso, por crocante es bastante evidente, evapora agua. Y ustedes dijeron, se oscurece, cambia de color. Eso no es evidente. Eso es una reacción química. Una reacción química muy compleja, se llama reacción de Maillard, ¿sí? Que se estudia por otro lado, ¿sí? Y nada, frente a tus ojos está ocurriendo esa reacción en una tostada o en un bife de cambia de color, ¿sí? O bien podríamos seguir recorriendo nuestra casa y llegar al baño, ¿sí? A ver, tengo una pregunta para todos y todas. ¿Cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Cuando están en la ducha. ¿Cuántos cantan? Ajá. Reformulo la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se bañan? ¿Es una costumbre de Río Gallegos o no? ¿Hace frío entonces? A ver, suponiendo que se bañaran, ¿sí? Una actividad muy recomendable por la ciencia, les aseguro, de vez en cuando al menos. ¿Les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon a alguien que cante en la ducha? Sí, obvio que sí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta en la ducha? ¿No es una pregunta científica también? ¿Qué les parece? ¿Por qué la gente canta en la ducha? Y ustedes alguna vez cantaron en la ducha, seguro. ¿Por qué? Te podrías relajar, acá dicen porque te relajas, te podrías relajar en cualquier lado. Te podrías relajar en el dormitorio, en el balcón, donde fuera, y no cantás. ¿Qué más puede ser? ¿Te parece que estás sola? Tengo noticias. No, se va a bañar, vámonos de la casa, vámonos, porque se va a poner a cantar. Podés estar sola en cualquier lado, podrías tener intimidad de nuevo en tu cuarto, en la cocina, lo que fuera, y no cantás. En el baño sí. ¿Por qué cantamos en el baño? Porque suena bien. Porque en el baño todos somos Gardel o todos somos María Calas. ¿Por qué? ¿Por qué suena bien en el baño y no suena bien en otro lugar? ¿Qué diferencia tiene el baño en cualquier otro lugar de la casa? ¿Podrías estar solo en cualquier lado? Tiene eco un poquito, ¿sí? Pero ¿qué características tiene el baño? Es más chico, en general. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué hay en la pared del baño que no hay en la pared de otros lugares de la casa en general? ¿Cómo? Esa es buena, pero no creo que sea la razón, porque vos podrías tener humedad en otros lugares y no vas a cantar, ¿sí? ¿Qué hay en las paredes del baño, revistiendo las paredes del baño, que no hay en el living, que no hay en tu cuarto? Azulejos o cerámicos, ¿no? En otros lugares de la casa, ¿qué hay? Hay ladrillos, hay madera, hay chapa, hay cemento, de fuera. Resulta que el ladrillo o las maderas son muy porosos. Entonces vos le cantás a un ladrillo, a mí me pasa todo el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Le cantás a un ladrillo y te chupa el sonido, se lo queda, ¿no? En cambio, le cantás a un azulejo y no es tan poroso, o un cerámico, y rebota el sonido, boing, boing, boing. Ahora, imaginemos que todos nosotros somos un coro muy grande, y hay dos que cantan como el orto. No digamos quiénes. Cantamos todos juntos. ¿Vamos a escuchar esos dos que cantan mal? No. Se van a promediar con el resto. Entonces, si el sonido está dando vueltas, boing, 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 y la pifiás, calás una nota, no la vas a escuchar tanto, pues se promedia con el resto. Además, en el baño suenan más fuertes las notas graves que las agudas. ¿Y cuándo la pifiás al cantar? Con las notas agudas en general. Te escuchás mucho mejor, por eso la gente canta en el baño. Pregunta científica, claro que sí. ¿Sí? Hay muchas otras preguntas en el baño, por ejemplo, mañana cuando se vayan a lavar la cara sí, ¿no? Bañarse no, pero lavar la cara, supongamos que sí, mírense en el espejo y se ven una regla.
midan su cara y la cara del coso ese los está mirando desde el espejo. Se van a llevar una sorpresa. No les digo cuál, así hacen el experimento. Y podemos seguir recorriendo la casa y, por ejemplo, podemos ir al dormitorio, ¿sí? Y hay algo profunda, eminentemente científico, que ocurre todas las noches en el dormitorio. Y dije todas las noches, así que no. Sáquenselo de la cabeza. ¿Qué es lo que sí ocurre todas las noches en el dormitorio? Dormimos. Y eso es un gran misterio. ¿Por qué dormimos? ¿Cuándo dormimos? ¿Cuánto tenemos que dormir? Les adelanto un poco la respuesta. ¿Por qué dormimos? Es la misma respuesta de por qué es contagioso el bostezo. ¿Se acuerdan? Ni idea. No sabemos por qué dormimos. Es una pavada. No duerme porque está cansado. ¿Sí? Cuando haces mucho ejercicio físico o aquellas profesiones que involucran mucho más la fuerza o el trabajo físico, ¿duermen más? No. Y cuando no haces nada, cuando estás de vacaciones o estás realmente sin moverte mucho, ¿dormís menos? No. Por lo tanto, no es solamente por estar cansados. Sabemos mucho más sobre el sueño, yo estoy exagerando un poco. Dormir es vital, ¿sí? Si no dormís te enfermás, engordás, te falla la productividad, se compromete el sistema inmune, no te acordás de las cosas, un montón de cuestiones que, si quieren, se las cuento, porque yo trabajo justamente en eso, pero no sabemos, en el fondo, algo tan cotidiano, tan de todos los días, como el sueño. Y la ciencia también puede estar metida en nuestro cuerpo, como dice, por ejemplo, este trabajo. ¿Sí? Este trabajo que se llama El crecimiento de las uñas, 35 años de observación. Así que se imaginan lo que hizo este doctor Bean durante 35 años de su vida, ¿no? Mira. Sí, y con nuestros impuestos. Sí. Sí. Y lo loco es cómo lo hizo este señor para determinar el crecimiento de las uñas. Miren lo pavo que es. Lo hizo así. Con una marquita en la base de las uñas, con marcador indeleble, y medía cuánto tiempo pasaba esa marquita hasta llegar a la punta del dedo. Ahí tenemos distancia y tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad, ¿verdad? Y con eso determinó la velocidad de crecimiento de las uñas. Qué pavada, ¿no? Ahora, ¿es una pavada? ¿Realmente es una pavada? ¿Podemos medir el crecimiento de alguna parte del cuerpo? ¿Podemos medir el crecimiento de los huesos fácilmente, de los músculos fácilmente? ¿Del pelo? No, del pelo no. Hace mucho que no. Pero de las uñas sí. Y puedes hacer preguntas, puedes hacer experimentos. Es lo mismo la mano izquierda, la mano derecha, los pies que las manos, las mujeres que los hombres. Si tenés gripe es lo mismo. Y eso, insisto, es hacer ciencia. O bien, vamos a otro lado de la ciencia cotidiana. Imaginen una melodía. Tengan una melodía en la cabeza. Y permítanme preguntarles, ¿esa melodía que imaginan es alegre o es triste? Pregúntense, ¿esa melodía estoy escuchando es alegre o es triste? Díganme. Alegre, alguno por ahí más melancólica, lo que fuera. ¿Saben qué? No es nada. Esa melodía es una serie de notas y de silencios. El que le agrega alegría o tristeza es el cerebro. ¿Sí? El cerebro dice, che, esto me suena más alegre o más triste, y te pasa todo el tiempo. Algo tan complejo pasa permanentemente. Y si hay una ciencia de la vida cotidiana, por supuesto, hay una neurociencia de la vida cotidiana. Entender cómo el cerebro influye sobre nuestras cosas de todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo entendemos al mundo? ¿Sí? Este señor, ¿sí? Galileo, ¿sí? Dijo algo increíble. No solamente andaba mirando mundos con su telescopio. Dijo esto: las características de una cosa, su forma, su color, su olor, no son solo de la cosa, también son nuestras, son del cosador. Nosotros le agregamos características al mundo todo el tiempo y no nos damos cuenta. Ejemplos de esto, ¿sí? Ejemplos del cosador. No digan qué, pero algunas de ustedes están viendo algo en esa serie de manchas, están viendo una forma, no digan qué. ¿Sí? Seguramente un 20% de ustedes está viendo un perro dálmata. ¿Un 10%? Anda entre un 10 y un 20% de la población ve un perro dálmata. Yo no lo veo, ¿sí? Así que no se preocupen, pero no hay nada, son manchas. Sin embargo, algunos cerebros los integran de cierta manera. O bien, ¿sí? Acá el cerebro no se va a poner de acuerdo, es muy conocido esto, entre dos caras o una copa. ¿Sí? Van a alternar entre uno y otro. ¿Sí? O bien, ¿sí? Acá todos y todas están viendo un triángulo que no existe. Lo inventa el cerebro, no le gusta nada esos Pac-Mans al cerebro. Inventa ese cerebro, ¿sí? Esa forma cuando no necesariamente está ahí.
Y a veces el cerebro incluso te confunde con lo que estás mirando. Ahora van a aparecer una serie de palabras y yo les voy a pedir que en voz alta y rápidamente digan el color con el cual están escritas esas palabras. Es muy conocido esto, por supuesto, pero podemos tratar de interpretarlo. Digan en voz alta y rápidamente el color con el cual están escritas estas palabras. Adelante. Bueno, lo de rápidamente lo olvidamos, ¿no? Claramente. Es muy fácil decir amarillo, azul, naranja. Lo que es difícil es decir verde, rojo, azul. Tengo que pensar. Estoy haciendo pelear dos áreas del cerebro. El área que lee, que es muy fuerte, y el área que ve los colores, que es un poquito menos fuerte. Gana la que lee. Por eso nos cuesta más esta cosa adicional. Y puedo volverlos locos, si quisiera, poniéndolos, por ejemplo, a contar 2 puntos negros. Epidemia de locura en Río Gallegos. No hay puntos negros, es una ilusión óptica, ¿sí? O bien, cuando el mundo cambia, al cerebro le cuesta mucho entender esos cambios. La imagen que viene se prende y apaga. Cada vez que se prende y apaga esa imagen, algo cambia en la imagen. Les pido, por favor, no digan qué es lo que cambia, pero los que se dan cuenta de qué es lo que cambia, levanten la mano. Fíjense, ahí se prende y apaga. Cada vez que se prende y apaga, algo cambia en la imagen. Si ven qué es lo que cambia, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, poquitos están viendo de la baranda, sube y baja, ¿no? Esto se llama ceguera atencional. Cuando prestás mucha atención a algo, el resto del mundo desaparece. Nuevamente, otro ejemplo, ¿sí? De nuevo se va a prender y apagar y algo va a cambiar. No digan que cambia, este es bastante más evidente, pero si se dan cuenta, levanten la mano. Es bastante más obvio, 1, 2, 3, pero un cuarto más o menos ve que aparecen y desaparecen 900.000 toneladas de tierra, ¿sí? O sea, la punta de la montaña. Todo el tiempo hay cosas que el cerebro nos roba o que aparecen, ¿sí? Los sentidos son truchos, ¿sí? Los sentidos inventan cosas que no están y roban cosas que sí están. ¿Por qué voy tan confiado con estos experimentos y sé que funcionan? Porque sospecho que todas y todas son humanos y humanas. Me puedo equivocar, ¿sí? Pero si son humanos y humanas, tienen el mismo cerebro. Y funciona de la misma manera y se los voy a probar. Traje 2 amigos acá a Río Gallegos. Uno de mis amigos se llama Kiki, el otro se llama Buba. ¿Quién es Kiki? Obvio, ¿no? Qué pregunta estúpida. Kiki es aquel, ¿sí? Este, y Buba es este. ¿Por qué? Bueno, así funciona nuestro cerebro. Las puntas las identifica como y el otro es Buba, redonda, redonda. Y todos nuestros cerebros son muy parecidos, son cerebros humanos y funcionan de la misma manera. Por eso voy tan confiado con los experimentos que les muestro, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Pese a que hay ciencia en todos lados, nos equivocamos. Este mismo cerebro hace que la pifiemos cuando vemos el mundo. Eso tiene nombre. Ese nombre es sesgos cognitivos. La forma en la cual vemos el mundo está sesgada por nuestro cerebro. Los sesgos son como filtros, pantallas, anteojeras, algo que inconscientemente, ¿sí? Nos hace ver el mundo de una manera distinta. Nos parece que es objetivo, pero es recontra subjetivo. Y ojo en esta palabrita inconsciente, ¿sí? Puse a Darwin ahí, ¿sí? Porque inconsciente algo nos está diciendo sobre la evolución. ¿Qué es lo más importante que tenemos en el cuerpo? Si ustedes tuvieran que decir 2 o 3 funciones importantes del cuerpo, ¿cuáles son? Respirar, ¿qué más? Que lata el corazón, ¿qué más? ¿Cómo? No entendí, pero van por ese lado. Respirar, que lata el corazón, que las glándulas secreten hormonas, todas inconscientes, ¿no? Es como si la evolución no hubiera confiado en nosotros. Estos giles se van a olvidar de respirar, los saco de la conciencia. Si los sesgos son inconscientes, nos dice que evolutivamente nos acompañan hace mucho tiempo, están metidos adentro nuestro. Veamos algunos de estos sesgos, ¿sí? Falta relativamente poco, ¿sí? Por ejemplo, uno de los sesgos es el sesgo de confianza. Cuando te presentan a alguien o a algo o a un proceso, ¿se te prende o no se te prende confianza? ¿No te pasa eso? Ves por primera vez a alguien y decís, che, confío en esta persona. Si ustedes tuvieran que darle a alguien algo muy preciado a cuidar y tuvieran que elegir una de estas 3 personas, a ver a quién se lo dan. ¿Se lo dan a la persona 1, persona 2 o persona 3?
Algunos están diciendo persona 1, otros están diciendo, no, demasiado buenudo, se lo van a afanar. Entonces están diciendo el 2 es más neutro, otros están diciendo el 3 lo va a cuidar muy bien. No tiene sentido esto, son dibujitos, ¿sí? Son dibujitos que te prenden o apagan la confianza. De acuerdo a cómo están dibujados, la forma de los ojos, la nariz, la sombra, etc., te prende o apaga confianza, es un sesgo. Es algo inconsciente, no es algo objetivo. Y supongamos ahora que la Fundación del Banco de Santa Cruz hace una gran convocatoria de subsidios científicos, ¿sí? Para estudiar el sueño, que es lo que todos estamos esperando que haga, por supuesto, y tienen que elegir ustedes a cuál científico le dan el subsidio, al científico 1, al 2 o al 3. Te cambia, te sesga, porque el contexto en el cual estás viendo algo, vas a un hospital y alguien con un guardapolvo, con un estetoscopio, con una corbata que dice doctor no sé cuánto, te dice algo, te prende confianza. Pero no solo por lo que dice, por lo que hay alrededor de lo que te dice. Y eso es, insisto, inconsciente. Otro sesgo muy común es el llamado sesgo de confirmación. Todos tenemos opiniones sobre cosas. Por supuesto que es así. Si viene alguien con un argumento en favor de tus opiniones, lo considerás verdadero, no lindo o interesante, verdadero, le das valor de verdad. Viene alguien con un argumento contrario a lo que vos pensás y lo considerás falso. Y esto es sesgo, esto no es algo objetivo que decidís porque lo pensaste o lo de fuera. Inmediatamente, inconscientemente se te prende ese sesgo. Con todo esto, ¿sí? Vamos a pasar a este lado, a la última pregunta de la ciencia en la vida cotidiana. La pregunta de lo que somos. ¿Qué es esto que somos? Nosotros, como gente, como personas. ¿Somos esto? ¿Somos un montón de frascos? ¿Somos una ensalada? Un frasco con células cardíacas, un frasco con neuronas, un frasco con células hepáticas, lo metes en una coctelera, agitas un poco y ¡chan! Sale un Dieguito. Raro, ¿no? Es raro pensarse así. No, pará. Te falta la proporción de esas cosas. ¿Cuánto de células cardíacas? ¿Cuánto de neuronas tenés? Bueno, ok, pongámosle números. Entonces sí, muy fácil. Vos sos 9 botellas de sangre, y le agregás a eso 2 metros cuadrados de piel, 5 millones de pelos, un balde de grasa, y de nuevo lo metes en una bolsa y sale una persona. No, eso no soy yo. Yo soy distinto a otras personas, tiene que haber cosas que me definan a mí. Bueno, ok, vamos por ese lado. Sí, claro que hay cosas que te definen a vos. Las huellas dactilares son solo tuyas, ni siquiera tu hermano gemelo va a tener las mismas huellas dactilares. O bien la forma del ojo, vieron que en alguna época se prendían teléfonos con la forma del iris, porque es individual. La forma de caminar, la forma de hablar, ¿sí? Ciertas células del sistema inmune. Ustedes, por ejemplo, cuando las abuelas de Plaza de Mayo empezaron a buscar a sus nietos, las tecnologías de ADN no estaban desarrolladas, no podían usar PCR y todo eso, no existía. Y usaron esto, ciertas células inmunes que tienen marcadores que se transmiten de abuelos a padres a hijos. ¿Sí? Entonces sí, es algo bastante individual. Y por supuesto, ¿sí? Si uno está pensando en qué te define a vos, lo que tendría que venir a la cabeza es lo que se llaman los genes, ¿no? Eso que hoy glorificamos, ¿sí? Casi idealizamos los genes como lo que somos. Sí, los genes nos dicen mucho sobre nosotros. Nos dicen, por ejemplo, que somos primates. Nuestros genes son parecidos a los de los chimpancés, a los de los orangutanes, a los de los gorilas. Entonces, seguramente ustedes hayan oído hablar de que somos 90%, 98, 99% chimpancés. ¿Por qué? Porque compartimos el 98% de nuestros genes con los chimpancés. Y es cierto, pero les tengo noticias. También somos 50% bananas, porque compartimos el 50% de nuestros genes con las bananas. Elijan. Un día quieren despertarse más chimpancés, o más bananas, o más gorilas mejor que no, ¿sí? O sea, no tiene sentido pensarse de esa manera. Yo soy 98% chimpancé, pues el 98% de mis genes son iguales a los chimpancés. No sirve. Porque además los genes vienen en gustos diferentes, vienen en sabores, es como una heladería con sabores de genes. Vamos a demostrar esos sabores de genes. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden hacer? A mí no me sale muy bien esto. ¿Doblar la lengua? Algunos pueden, otros más o menos. ¿Cuántos de ustedes pueden separar los dedos de a dos? La mayoría va a poder, por ahí a alguno le cuesta un poquito más. ¿Cuántos de ustedes tienen nariz más recta o nariz más curva? ¿O cuántos de ustedes tienen un hoyuelo acá en la barbilla? ¿Sí? No me miren ahora, guachos, no me miren. ¿Cuántos de ustedes me están mirando? ¿Cuántos de ustedes tienen el pelo que les crece más recto o con una puntita? ¿No? Que hay gente que tiene una puntita ahí donde les crece el pelo, ¿sí? O cuántos de ustedes tienen pecas o no tienen pecas, o pueden doblar el pulgar casi 90 grados o lo de fuera, o cuando sonríen se le forman hoyuelos acá.
¿sí? O si se tocan la oreja del lado de adentro, ¿vieron que hay como un serruchito? Hay un triángulo de ese serruchito, es un poquito más largo, ¿sí? Bueno, algunas personas lo tienen mucho más marcado que otras, ese triángulo en particular. O si ustedes se entrelazan los dedos, así, como estoy haciendo yo, algunos de ustedes van a haber puesto el pulgar izquierdo arriba, como hice yo, otros pusieron el pulgar derecho arriba. ¿Sí? Eso es innato, eso es característico de cada persona, ¿sí? O me puedo meter con intimidades de cada uno, puedo preguntarles cuántos de ustedes tienen pelos en los dedos de los pies, no quiero saber, no me interesa, no me interesa. O bien, cuántos de ustedes tienen las orejas más cerca de la cara o más alejada. ¿Sí vieron que hay gente cuando camina aplaude? Mal chiste, no, olvídenlo, eso bórrenlo de la edición. Todas estas son mutaciones, porque todos somos mutantes, todos tenemos sabores distintos en los genes, así que no me alcanza decir, sí, es muy obvio, vos sos tus genes, sos tus 20 y pico mil de genes y sus variaciones. No, es infinita la combinación posible. Yo no soy eso. Me falta algo tan importante como los genes. ¿Qué es lo que me falta? Lo que hago con los genes. Me falta la educación, los amigos, la familia, lo que comés, si haces gimnasia. Y ahí sí, eso es lo que somos. Somos la combinación entre lo que traemos de fábrica, lo que ligamos de papá y mamá, y lo que podríamos llamar ambiente o cultura. Y esa combinación somos nosotros, y tiene noticias. Lo que traes de fábrica, no hay con qué darle. Ligaste eso, ligaste el color de ojos, ligaste la propensión a ser más alto, más bajo, lo que fuera. Pero lo que haces con lo que traes de fábrica, tu cultura o el ambiente, no tiene techo, no tiene límite. Nadie está predestinado a nada, según la biología. Es un mensaje muy optimista. No nacés genio. Si no nacés, como diría una escritora, Eve Ward, no se nace escritor, se nace bebé. ¿Sí? Cual me parece brillante realmente. Y esto también es un mensaje biológico. La biología no es determinista. No te dice, naciste así y así te quedás. Depende de vos, hacia dónde quieras ir. De vos y tu contexto y de tu familia y de tu escuela. Eso me parece es un gran mensaje de la biología. Con esto recorrimos un poco esta ciencia en la vida cotidiana hasta llegar a la ciencia de nosotros, a qué somos. Y para terminar, una frase de un gran escritor que tiene mucho que ver con la vida cotidiana, un tipo que se llamaba Franz Kafka. Por ahí lo leyeron alguna vez. El tipo escribe cosas loquísimas. ¿Sí? Escribió, por ejemplo, una novela en la cual un tipo se despierta hecho una cucaracha. Muy raro. O un castillo imposible, infinito. Y le preguntaron una vez a Kafka en un reportaje, che, ¿cómo es eso de que vos inventás esto, lo fantástico, lo increíble, y lo metés en lo cotidiano? Y la respuesta de Kafka fue esta. Ustedes dicen eso, ¿no? Ustedes dicen que yo meto lo fantástico en la vida cotidiana. No es así. Lo que ocurre es que la vida cotidiana ya es maravillosa, ya es fantástica. Lo único que hago yo como escritor es escribirla. Y lo único que hace la ciencia es tratar de entenderla. Así que los invito y las invito a usar esta ciencia en la vida cotidiana para entenderse a ustedes mismos y sobre todo para ser un poco más felices. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si quieren comentar o preguntar algo, yo encantado. Estamos medio justos, pues tenemos que ir al foro de transición energética, pero si hay algo, me encanta. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta? Diego. ¿Cómo no? La pregunta es si siempre se sueña. La respuesta es sí, pero no siempre se recuerda. Yo no me suelo acordar de mis sueños, pero soñás igual. De hecho, soñás hasta 5 veces por noche. En general, cuando se sueñas, el cerebro entra en otro estadio, se llama estadio REM o MOR, movimientos oculares rápidos, pues si vos ves a alguien durmiendo, vas a ver que cada tanto tiempo, con los ojos cerrados, va a estar moviéndolos muy rápidamente. Tiqui, 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 tiqui. Si despertás a la persona en el momento en el cual está moviendo los ojos rápidamente, van a pasar 2 cosas. Primero, te va a putear como corresponde. Y segundo, muy posiblemente te va a contar que estaba soñando. Despertás a la persona en otro momento y no te va a contar que estaba soñando. Entonces creemos que en ese momento de movimientos oculares rápidos se está soñando. No son iguales las 4 o 5 veces de soñás por noche. Las últimas son más largas. El último sueño REM es el más largo de todos y es el que ocurre justo antes de que te despertás. Con lo cual, si te acordás de un sueño, es el último que tuviste. Pero para mucha gente el problema no es tanto de soñar o no soñar, sino de memoria. Los recuerdos de los sueños son muy efímeros
Y si vos no los decís en el momento, no los anotás, lo más posible es que te olvides. Hay gente que no, gente que tiene esa capacidad de recordar los sueños y contarlos a lo largo del día o lo que fuera. Pero todo el mundo sueña, todos los animales sueñan, o al menos todos los animales tienen un periodo parecido al sueño REM, pero no todos se acuerdan. Sí, dígame. ¿Qué opina de la inteligencia artificial? ¡Ay, qué miedo! A ver, el concepto de inteligencia artificial no es nuevo, es de 1956 o 57 que se propuso y desde entonces se viene trabajando en el tema, no es que sea algo tan novedoso. Lo que pasa es que se ha acelerado, claramente se ha acelerado y ha llegado a la vida cotidiana. Ahora ha explotado tanto por los chats, ChatGPT y los otros están dando vueltas, que son hogareños. No necesitas programar. Si agarrás, bajás ChatGPT 3 o 4 y le decís escribime algo, lo que fuera. Entonces el gran cambio es que lo tenemos frente a nuestros ojos. No es que antes no estaba. A ver, yo opino que es extraordinario, es lo primero que opino, es increíble que hayamos llegado a un desarrollo tal. Opino que no es infalible, que no es objetivo. Detrás de todo código hay programadores. Entonces, los códigos embeben prejuicios, embeben pensamiento, embeben una época. Por lo tanto, hay una idea un poco falsa que podemos tener. Lo dijo el algoritmo, debe ser verdad, debe ser objetivo. Minga, atrás de ese objetivo hay humanos. Es cierto, cuando aparezca algo que se llama singularidad, se supone que hay más separación entre los humanos y la máquina. El humano quedó allá lejos, ¿sí? Pero siempre en el origen estamos nosotros. Entonces, lo veo como algo extraordinario, pero regulable. Tenemos que regular lo que pasa porque va a haber decisiones éticas, va a haber decisiones legales en el medio y estamos bastante atrasados con esa regulación. Yo representé a Argentina en una comisión de UNESCO que era justamente para redactar las bases para una regulación ética de la inteligencia artificial. No se pusieron de acuerdo. O sea, se peleaban por cada palabrita, lo que fuera. Estamos lejos, estamos corriendo de atrás a los adelantos tecnológicos en cuanto a las cuestiones éticas. Eso sí me preocupa. Lo tecnológico no me preocupa, no creo que vayamos a perder los trabajos, cambiarán los trabajos y siempre cambiaron. ¿No cambiaron también con las máquinas de vapor cuando apareció el auto? Esto es más rápido, ¿sí? Esto es distinto, es más rápido, hay un fenómeno de autonomía. No creo que tengamos que tenerle miedo, pero sí regularlo y los únicos capaces de regularlo son los estados. No van a ser las corporaciones, ¿sí? Porque las corporaciones tienen otro objetivo. En cambio, sí tienen que ser los estados y estamos un poco retrasados al respecto. Y lo otro que te podría decir es que en Argentina hay muy buen desarrollo de inteligencia artificial. La verdad que la escuela de computación, de matemática, de programación en Argentina es muy buena y no es que estemos lejos del mundo en eso. Por ahí no tenemos algunas tecnologías o lo que fuera, pero estamos bastante bien en eso y las cosas que hacen nuestros científicos son realmente admirables. Sí. A ver, hay varias cosas ahí metidas. Primer mensaje para alguien que esté pensando en su vocación, y que hay varios pibes jóvenes que estarán en cuarto o quinto año, por las caras más o menos por donde veo, están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a laburar? ¿Voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Primer mensaje es, tené cuidado cuando elegís algo en función de las perspectivas laborales, porque te puedes equivocar. Resulta, y esto no lo saben los chicos y las chicas, que hay muchas carreras científicas con ocupación plena. Vos estudiás ciertas carreras científicas y tecnológicas y tenés laburo asegurado y muy buen trabajo. Estudiás ingenierías, acá por ejemplo en la UTN, y muchas ramas de la ingeniería tenés mucho trabajo. Estudiás computación, ni que hablar. Estudiás geología, ciencias de la atmósfera, ¿sí? Estudiás inteligencia artificial o ciencia de datos y tenés laburo. Y eso cuando estás pensando en tu carrera, decís, no, voy a ir por carreras tradicionales, porque ahí seguro tengo trabajo. Y no es cierto. El mundo cambió mucho en esto y tenés muchas más posibilidades de un trabajo maravilloso y muy bueno si elegís alguna de estas carreras científico-tecnológicas. Y eso lo tenemos que decir. No somos buenos en vender estas carreras, en decir, che, estudiá ingeniería en tal cosa o estudiá química o lo que fuera porque va a haber laburo. Tenemos que ser muy incisivos con esto. Y lo otro es que la educación obligatoria en ciencias tiene mucho camino por recorrer.
hay cosas extraordinarias que pasan, vos vas a escuelas y hay profes que realmente es admirable lo que hacen, pero tiene mucho camino por recorrer, no tanto de los hechos de la ciencia, que las enseñamos historia de la ciencia, hechos, leyes, lo que fuera, sino de pensamiento científico. Aprender a mirar el mundo con ojos de científico es mucho más fuerte que aprender hechos de la ciencia. Y esto requiere un cambio de formación docente, un cambio de programas, tener más tiempo, porque el pensamiento científico tarda más que dar una clase de química o de física. Y esto es un cambio importante. Acá hay que rediscutir algunos planes, dar más autonomía a algunas escuelas, a las provincias, a algunos profes, porque por ahí quieren ir por otro lado, y siempre nos corre el programa, tenemos un problema importante ahí. Hace no mucho tiempo hicimos un plan nacional de enseñanza de las ciencias, está ahí dando vueltas para ser discutido. Espero que algún día lo podamos volver a discutir, porque realmente me parece que lo necesitamos, porque hay un camino de desarrollo para Argentina, pasa por ciencia y tecnología, y eso empieza en la escuela. Bueno, yo soy estudiante del profesorado de educación inicial y quería consultarle cómo fomentar una mente más curiosa en niños de jardín de infante, 4 y 5 años. Gracias. Creo que el nivel inicial no lo creo, estoy seguro, sin duda es el más científico de todos. Cuando vos te tires en el piso con tus alumnitos y alumnitas, que es lo que vas a hacer, seguro, para mirar el mundo, mirar la sala o salir al patio, entender el mundo a través de los sentidos, tocarlo, cambiar de una cosa por vez para ver qué sucede, vas a estar haciendo ciencia. No le tengo ningún miedo al nivel inicial, todo lo contrario, me parece que tenemos que imitarlo, el nivel inicial. Después se acaba. En la primaria se acaba la ciencia. Miralo cuantitativamente, la cantidad de horas de ciencia que hay en la primaria es nula. Hay muy pocas horas de ciencias naturales, me refiero, ¿sí? Por lo tanto, esa mirada que tenemos en el nivel inicial de entender el mundo y experimentarlo, yo no haría absolutamente nada, lo mantendría lo mejor posible, ¿sí? Yo ahora estoy participando de ¿cómo se llama? Que es una especialización de infancias que dirige Chiqui González, que es una genia de la enseñanza en las primeras infancias, y justamente es eso. Ella me pidió dar una clase de ciencia. Yo le dije, no, pues yo no sé nada de ciencia a nivel inicial. No importa. ¿Sí? Si vos hablas de ciencia, las maestras y los maestros y los profes de formación docente te van a entender porque es lo que hacen en la sala. Con lo cual, nada, hacé lo que estás aprendiendo ahora y estoy seguro que vas a matar mucha ciencia. Dos y nos vamos, pues bueno, si no nos llegamos. Me gustaría saber qué es lo que aporta la ciencia a la comunicación. A ver. Muchas gracias. Hay muchas formas de contestar eso, ¿sí? La comunicación tiene modelos teóricos, tenés de McLuhan en adelante un montón de ciencia de la comunicación. Creo que la pregunta no viene tanto por ese lado. Me parece que lo principal que puede aportar es un camino, una forma de buscar evidencias, de cotejarlas, de consensuar. Hay un aspecto social de la ciencia que yo voy a un congreso y digo algo y me lo pueden criticar y discutimos hasta llegar a algún acuerdo. Bueno, eso me parece que es un buen aporte de las ciencias naturales a la comunicación. Esta forma de buscar una verdad transitoria, efímera, consensuada, pero con evidencia detrás. ¿Sí? Nuestra mirada científica del mundo busca evidencia, no busca fe ni busca opiniones. Si pudiéramos compartir un poco más eso con el mundo de la comunicación, creo que los dos saldríamos ganando. Hola, nosotros dos somos estudiantes del profesorado de secundaria en biología. Estamos en 4º año y quería preguntar ¿qué opina del método científico? En este caso, que se enseña en las escuelas una reproducción, una serie de pasos o enseñar como una receta. Me parece que ahí tenemos el problema que yo decía al principio de qué tenemos que hacer los científicos y decía, entre otras cosas, ir a la escuela. Me parece que es un buen ejemplo lo que estás diciendo. La verdad que esta serie de pasos en la vida real del científico o de la científica no existe. Si no es que vos observás el mundo, planteás una hipótesis, deducís algo, haces el experimento, etcétera, etcétera. Todo ocurre al mismo tiempo. Me parece que
ponemos a veces un poco el carro adelante del caballo, ¿no? Si vos definís algo antes de haberlo aprendido, es difícil que se incorpore. Si vos das una definición de algo, decís, hoy vamos a hablar de carga eléctrica, y hay carga positiva y negativa. Es una definición. Si vos, en cambio, haces un experimento que mostrás que hay dos tipos de cosas, una que hace que las cosas se muevan para allá y otra para allá, y la llamás, no sé, Messi y Di María, ¿sí? Y después decís, eso se llama positivo y negativo, pero lo definís después de que el fenómeno se vio. ¿Sí? Eso se llama aprendizaje por indagación en ciencias naturales, y vos seguro sabés mucho de eso, porque sos de profesorado. Con lo cual, con el método científico creo que pasa lo mismo. En general, y a mí me enseñaron así, ¿sí? Te enseñan el método científico, método hipotético deductivo, zaraza, y después, en el mejor de los casos, vas a hacer un experimento, ¿sí? Creo que es exactamente al revés. Creo que primero hay que hacer un experimento, pues el experimento puede ser receta, puede ser que lo plantee el docente, que diga vamos a hacer esto, lo que fuera. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando nos hicimos tal pregunta, cuando la pifiamos, cuando discutimos? Y ahí definís el método, lo que se llama método científico, ¿sí? Porque en la vida real de la ciencia profesional no existe el método científico. Está bueno, no digo está mal, porque te sistematiza una serie de pasos. Pero si vos lo das al principio, esto es así, es una receta, lo vas a reproducir. Vos aprendiendo eso, cuando des clase, vas a reproducir eso, porque uno da clase de acuerdo a lo que le enseñaron. Entonces me parece que hay que invertir un poco el orden acá, que lo es, entre otras cosas, se llama Inquiry-Based Learning, aprendizaje por indagación, que es mucho más poderoso que el aprendizaje por definiciones o por recetas, como decís vos. Entonces, si lo invirtiéramos, creo que ganaríamos mucho y no lo desterraría, pero lo pondría al final. Muchas gracias.